Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, gracias, Señor, por esta hermosa mañana de alabanza. Gracias, Señor, por este domingo más que tenemos la oportunidad, Señor, de alabar tu nombre, de cerrar los ojos, de levantar las manos, de agradecerte, Señor, porque hasta el día de hoy tú nos has sustentado con la diestra de tu justicia. Mi Señor, gracias por esa paz que sobrepasa todo entendimiento, porque un día ya no va a haber sol, un día no va a haber montes, no va a haber mar, y nosotros, Señor, vamos a tener esa paz que solamente puede venir de ti. Gracias, Señor. Te pedimos de manera especial por nuestro hermano Hugo, que está hospitalizado, para que tú puedas seguirlo llevando de tu mano. Sabemos que como buen padre tú lo haces, Señor. Te pedimos por su familia. Te rogamos también por todos los hermanos que están fuera de la ciudad, que son muchos. Señor, cuídalos donde estén. Gracias, Señor, por todo lo que cada día recibimos de ti. También por la enfermedad que nos recuerda que somos débiles. También por las llamadas de atención, Señor. Gracias, porque todo viene de ti. Bendito seas por siempre y para siempre. Amén y amén. Mis hermanos, qué bueno que esta tarde se encuentran con nosotros. Qué bueno que están aquí. Mis hermanos, pues bueno, hay muchos hermanos que salieron fuera. Hay muchos hermanos que salieron fuera. Pero lo bueno es que ustedes están aquí, ¿verdad? Y ellos, pues bueno, ojalá que nos vean por el Face. Y si no, pues ellos se lo pierden, ¿verdad? Mis hermanos, pues este mensaje se llama Llamado a la Santidad. Así se llama, Llamado a la Santidad. Y estamos estudiando este hermosísimo, pues, libro de Timoteo, Primera de Timoteo, Llamado a la Santidad. Y pues bueno, empieza el capítulo 4 diciendo: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Y pues ya lo vimos, mis hermanos, es normal que la gente deserte del camino de Dios. Ya lo vimos pues a lo largo de la Biblia, ¿verdad? Incluso vimos varios ejemplos. Vimos ese ejemplo del rey Jeroboam. Dios lo pone como rey de 10 tribus. Y de una vez que él llega a ser rey, que lo coronan como rey, pues él empieza a apartarse de Dios, empieza a hacer becerros de oro, empieza a nombrar sacerdotes, sus propios sacerdotes, empieza a copiar la fiesta de los tabernáculos y les dice a la gente: suficiente han ido ya a Jerusalén, pues vamos a adorar aquí a los becerros de oro. Y ¿sabes una cosa, mi hermano? Dios le advierte a este rey, le manda un profeta desde Judá, le advierte, pero pues si tú recuerdas un poco la historia, cuando llega el profeta de Judá ahí a Samaria, empieza a profetizar en contra del altar. Y en ese momento le dice que en unos años un rey del linaje de David llamado Josías
iba a quemar huesos de muerto encima de ese altar. ¿Cuáles eran los huesos de muerto? Pues precisamente de esos sacerdotes de Satanás que él había nombrado. Y en ese momento, pues bueno, este rey le dice: prendedle. Lo señala y se le queda la mano seca. Y luego le dice: pues ora a tu Dios para que pues me restaure mi manita. Y en ese momento ora a Dios. Y bueno, ¿sabes qué sucede? Que en un tiempo un hijo de él enferma, en un tiempo más, y le dice a su esposa: oye, pues ve a ver al profeta Ahías, fue él que me profetizó que yo iba a ser rey. Vete a verlo, pero disfrázate para que no sepa que eres mi esposa. Pero pues en ese tiempo el profeta Ahías ya estaba oscurecido de sus ojos, ya no veía, pero Dios le dice: ¿sabes qué? Va a venir la esposa de Jeroboam, disfrazada. Y el profeta escucha sus piecitos cerca de su casa y le dice: mujer de Jeroboam, ¿por qué te finges otra? Tengo palabra dura para ti. ¿Sabes qué dice Dios? Que Dios va a barrer como estiércol a toda tu familia, que van a morir todos los varones en edad viril. Y ¿sabes qué? El que muera en la ciudad va a ser comido por los perros, el que muera en el campo va a ser comido por las aves del campo. Y te aviso que el hijo que tienes enfermo, una vez que tú pises tu casa, va a morir. ¿Por qué? Porque te apartaste del camino. Entonces, mis hermanos, ¿es normal que la gente deserte? Sí, mi hermano, es normal. Tenemos que estar acostumbrados a eso. Y en el versículo 2 dice que estas personas que se van a apartar de la fe están escuchando a espíritus engañadores, ya doctrinas de demonios. Y en el versículo 2 nos da las características de estas personas que son hipócritas, mentirosos, pero que tienen la conciencia cauterizada. Ya lo vimos eso. Y que van a prohibir que se casen las personas y que van a mandar que se abstengan de alimentos. Entonces en el versículo 4 le dice: pues es buena la soltería, pero también es bueno el matrimonio. ¿Sí se acuerdan que lo vimos? Y pues los alimentos, todo puedes comer. En el versículo 4 le dice a Timoteo: porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Vamos a 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 6 y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cómo se llama el mensaje? Llamado a la santidad. Y mira lo que dice el versículo 6. Acuérdate cuál es el contexto. Que están enseñando que se tienen que casar como requisito de la salvación, que están enseñando que se tienen que abstenerse de alimentos como requisito de salvación. Dice Pablo a Santiago: no es verdad. Mira, si esto enseñas a los hermanos, si les enseñas la palabra, si los corriges, es lo que está diciendo el apóstol Pablo, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido. Esa palabra nutrido en el griego es alimentado o criado con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Quiero que pongas un poco de atención. ¿Por qué? Porque yo empecé leyendo 2 de Timoteo 3:15 y aquí le dice el apóstol Pablo: desde la niñez, le dice a Timoteo, tú has sabido las sagradas escrituras. Esa palabra que usa el apóstol Pablo es seído y es conocer perfectamente. Entonces lo que le dice el apóstol Pablo es: desde niño Timoteo has sabido las sagradas escrituras. ¿Sí te acuerdas de su madre y de su abuela, Loida y Eunice? Pues ellos le enseñaron las sagradas escrituras a Timoteo. Entonces le dice: desde la niñez has conocido perfectamente las sagradas escrituras. Y le dice en el versículo 16: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea íntegro. Entonces fíjate bien, aquí en este versículo lo que le está diciendo a Timoteo es: si sigues enseñando la palabra, si sigues corrigiendo a las personas,
Esa es la labor del pastor, mi hermano. La labor del pastor es alimentar a las personas correctamente para que sean íntegros, para que hagan lo bueno, para que estén entrenados en la justicia y en la bondad, mi hermano. Esa es una principal función del pastor, enseñar a las personas. Y sabes una cosa, mi hermano, no es cosa fácil. Yo te tengo que decir esto, mi hermano, ¿sabes por qué? Porque yo predico el martes y predico el domingo. Y entre otras muchas cosas de que tengo que hablar con las personas, tengo que leer por lo menos un promedio de 5 horas diarias. Mínimo. Hay veces, mi hermano, que me echo 8 o 9 horas. ¿A fin de qué? A fin de que tú puedas recibir el alimento que tú estás recibiendo. A fin de que pueda suceder eso. ¿Sabes por qué, mi hermano? Porque si no, el riesgo que se corre es que yo no esté bien alimentado, que yo no esté comprendiendo bien la Escritura y que yo no te esté mostrando correctamente lo que dice el Espíritu Santo. Entonces, lo que le dice aquí Pablo a Timoteo es que va a ser buen ministro de Jesucristo si se nutre con las palabras de la fe, o sea, con la Escritura, mi hermano. No hay otra. No hay otra, tiene que ser a través de la lectura de la Biblia. Entonces, mira, siguiente versículo. Mira lo que le sigue diciendo. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Quiero que pongas atención, mi hermano, ¿por qué? Porque esta advertencia ya no la dijo el apóstol Pablo aquí en Timoteo. Mira, no vayas a pensar, esa palabra viejas es un modismo griego. A ver, mencióname un modismo mexicano. Un modismo que no lo entienden en otro país, que nomás lo entendemos aquí. Un modismo. Creo que ustedes son muy finos. Por ejemplo, cuando dicen los chilangos, bueno, los defeños, porque ya no son chilangos, cuando dicen chale, es un modismo que no, decimos chale con una persona extranjera y dice, pues chale, no sé, poca salsa, ¿verdad? Poca salsa, no sé, con lechuga, no saben, eso es un modismo. ¿Sabes qué sucede? Que los griegos tenían una costumbre. Las mujercitas ya mayores, pues en las tardes generalmente se sentaban en las calles y ¿sabes qué hacían? Les contaban historias a los niños y muchos niños estaban ahí sentados. Entonces, cuando dice el apóstol Pablo, desecha las fábulas profanas y de viejas, se está refiriendo a eso, a que no se dejen entretener con ese tipo de historietas o de mitos. Por favor, vamos a 1 Timoteo 1:4. Mira, esto de las fábulas profanas ya no lo había dicho el apóstol Pablo en esta misma carta. Le dijo a Timoteo, quiero que te quedes aquí en Éfeso, yo voy a Macedonia y quiero que les ordenes que no enseñen diferente doctrina, que ni presten atención a fábulas, a cuentos, a mitos y genealogías interminables. ¿Por qué? Porque acarrean pleitos, disputas, más bien que edificación de Dios. Y sabes una cosa, en esta misma carta, 1 Timoteo 6:20, otra vez le dice, y te voy a decir una cosa, no nada más le dice en la primera carta, sino también en 2 Timoteo. ¿Sabes qué estaba pasando, mi hermano? Que muchos de la iglesia cristiana venían de la religión judaica. Entonces ellos constantemente estaban regresándose a la ley. Estaban queriendo pues que las personas voltearan a ver todavía a Moisés. Querían que se circuncidaran, por ejemplo, como en Gálatas. Aquí, por ejemplo, querían regresar a la ley de los alimentos, animales puros e impuros. Entonces mira aquí en 6:20, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vacías o cosas vanas,
y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Ya desde aquel tiempo, mi hermano, ya sonaba lo que le llaman ciencia. Y es exactamente lo mismo que hoy, mi hermano. ¿Si has oído que enseñan en la escuela que venimos del chango? Bueno, ¿has platicado tú con una persona que piense de esa manera? Yo sí. Y sabes una cosa, mi hermano, cuando yo les hablo de Dios me dicen, ¿a poco tú crees en Dios? Pero así con una sonrisa burlona. Yo también me río y digo, ¿y a poco tú crees que venimos del chango? Y aprovecho para hacerles una pregunta y decirle, a ver, ¿cuántos changos tú conoces ahorita que hayan sido changos y que ahora sean personas? Y en ese momento se dejan de reír. Dicen, bueno, ninguno. Pues ni lo verás. Ni lo verás. ¿Por qué? Porque no es de esa manera. No es de esa manera. Pues en ese tiempo, mi hermano, ya sonaba Tito 3:9. Entonces, mira, las cuestiones necias, las discusiones acerca de la ley, las fábulas, generalmente iban ligadas. ¿Ligadas a dónde? A la ley mosaica. A la ley mosaica. Nosotros estamos completos en Jesús, Colosenses 1 y 2. Completos en Jesús, Hebreos 1. Dios nos ha hablado muchas veces por sueños, de muchas maneras a los padres, pero ahora nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Verdad que sí? Ok. Mira lo que dice Tito 3:9. Pero evita cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones. ¿Acerca de qué? Acerca de la ley. Porque todo iba a dar a la ley de Moisés. Ahora, te voy a decir una cosa. Aún hoy, mi hermano, aún hoy todavía se enseña. Hay iglesias que se dicen cristianas que enseñan la ley mosaica. Así como lo oyes. Ocurrió hace 2000 años y hoy ocurre lo mismo. No hay nada nuevo bajo el sol, mira. Y discusiones acerca de la ley. ¿Por qué? Porque son vanas y sin provecho. Regresa a 1 Timoteo 4:7. Entonces fíjate bien, mi hermano. Por eso es que le dice a Timoteo, desecha las fábulas profanas y de viejas. Yo te aseguro que tú leías esto y luego decías tú, ay, eso se oye muy feo. Como muy despectivo, ¿verdad? No, mi hermano, no es así. No es así. Tiene que ver con los mitos y las leyendas que las mujercitas ya mayores hacían y que tenían a los niños así, con los ojotes bien pelados, ¿verdad? A eso se refiere. Pero mira lo que dice al final este versículo. No pierdas de vista que primero le dice a Timoteo, sigue enseñando la palabra. ¿Para qué? Para que sean corregidos. Corregidos. Mira lo que dice al final. Ejercítate para la piedad. Esa palabra piedad quiere decir, bueno, es Eusebia, griego Eusebia, y quiere decir santidad, quiere decir amor a Dios, devoción, camino santo, vida santa. Pero fíjate bien lo que le dice ahí, ejercítate. Esa palabra ejercítate es gumazo. Y te voy a decir qué quiere decir. Gumazo quiere decir desnudez o poca ropa. ¿Sabes? De ahí proviene gimnasio. De ahí. Y dices tú, bueno, pero antes ¿cómo iban al gimnasio? Pues con poca ropa. Así iban al gimnasio. Quiere decir poca ropa o desnudez. Pero esa palabra gumazo quiere decir entrena, practica, disciplínate. ¿Para qué? Para la santidad. Fíjate bien, mi hermano. Esta palabra es una orden imperativa. O sea, no es de que si la persona, si te quieres ejercitar, si puedes, si tienes tiempo. No, mi hermano, es una orden del apóstol Pablo. Ejercítate, entrénate, practica, disciplínate
en la santidad. ¿Cómo se llama el mensaje? Llamado a la santidad. Siguiente versículo, 8. Y nos explica por qué, mi hermano. Mira, ¿por qué? Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. Y yo te decía la vez pasada, el martes pasado, si tú estás yendo al gimnasio por salud, gloria a Dios, mi hermano. Gloria a Dios. Porque si es por salud que sales a caminar, que sales a correr, que te ejercitas, qué bueno que hagas eso, porque la salud es importante de las personas. Pero si tú ya vas al gimnasio con otra intención, mi hermano, claramente la palabra dice que el ejercicio corporal para poco es provechoso. ¿Por qué? Porque este cuerpo nomás es un envase, mi hermano. Es un envase que se va haciendo viejito. Es un envase que pues no es permanente. Que en cualquier momento, bueno, tan es así que te mueres. ¿Y a dónde queda ese cuerpecito? Pues en el panteón, ¿verdad? Entonces, por eso dice aquí, mira el apóstol Pablo, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la santidad, mira, para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente, y no nomás de esta vida presente, sino también de la eterna. Fíjate bien, mi hermano, por eso es que aquí el apóstol Pablo le dice, mira, si vas a hacer ejercicio, ejercítate en la santidad. En la santidad. Porque el ejercicio corporal para poquito te sirve. Para poquito te sirve. ¿Y sabes por qué le dice a Timoteo el apóstol Pablo que se ejercite en la santidad? Mi hermano, porque si el pastor no busca la santidad, no puede enseñar santidad. Porque el pastor no te puede mostrar un camino que no conoce. ¿Sabes una cosa, mi hermano? El llamado a la santidad en toda la escritura, podemos ir a Levítico 20:26. En toda la escritura se encuentra el llamado a la santidad. El llamado a la santidad es para todos los tiempos, para todos los cristianos, para el pueblo de Israel, ha sido siempre, mi hermano. Mira lo que dice aquí Levítico 20:26. Habéis pues, ¿qué dice ahí? De serme santos, porque yo Jehová soy santo. Y os he apartado de los pueblos, mira, para que seáis míos. Llamado a la santidad. Mira primera de Pedro 1:14. Vamos a ver algunos versículos nada más, pero mi hermano, la llamada a la santidad, el llamado a la santidad está en toda la Biblia. En toda la Biblia. Y te voy a decir una cosa. Si tú, ese es un buen parámetro para que tú veas qué camino estás caminando. Si no estás caminando en santidad, estás haciendo las cosas mal. Si tú no puedes ver santidad en tu camino, mi hermano, muy posiblemente no hayas sido perdonado. Y si ya fuiste perdonado, mi hermano, y no estás caminando en santidad, pues espera la disciplina de Dios. Porque Dios al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Mira lo que dice aquí primera de Pedro 1:14. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que tenían antes, estando en la ignorancia. O sea, cuando no conocías de Dios. Cuando no conocías de Dios. Siguiente versículo. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y mira versículo 16. Porque escrito está, sed santo, porque yo soy santo. Y
Y sabes una cosa, mi hermano, de hecho los que ya pasaron la lección de la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Una de ellas es la santificación de las personas. Miren lo que dice Hebreos 12:14. Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos. Y miren lo que dice ahí. Y la santidad, sin la cual, ¿qué dice ahí? Nadie verá al Señor. ¿Sabes una cosa, mi hermano? Que claramente en Apocalipsis dice que no va a entrar nada inmundo a la ciudad de oro. Aquí, mi hermano, podemos aparentar que somos cristianos. Aquí todavía podemos dar el gatazo y la pala. Pero ¿sabes qué, mi hermano? Cuando estemos delante de Dios, hay una palabra griega que se usa. Cuando estemos delante de Dios, esa palabra griega que se usa, te voy a explicar para qué es. Esa se usaba donde destazaban los animales. Cuando destazaban los animales y querían aprovechar primero la piel del animal, primero le quitaban toda la piel y dejaban que el animalito se escurriera de toda la sangre. Pues esa es la palabra que usa el griego para describir cómo vamos a estar nosotros delante de Dios. ¿Cómo? Sin disfraces. ¿Cómo? Sin ningún tipo de hipocresía. ¿Cómo? Totalmente desnudos. Entonces, mi hermano, te tengo que ser claro, mi hermano, ¿por qué? Porque la santidad es un fruto. Si ese fruto no lo puedes observar en tu vida, hay algo que está mal. Mira, seguid la paz con todos y la santidad. Ahora, no hay santidad, no vas a ver a Dios. No vas a ver a Dios. Hace poquito vimos Romanos 6:22 con mi hermano Elías en el discipulado. ¿Lo podemos poner? Romanos 6:22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, mira, mas ahora que habéis sido libertados del pecado, mas ahora que habéis sido hechos hijos de Dios, mas ahora que habéis sido sellados, es lo mismo. Mas ahora que habéis sido sellados, mira, y hechos siervos de Dios, ¿cuál es el fruto? La santificación. Fíjate bien, sin santidad nadie verá al Señor. Ahora fíjate bien, mi hermano. Yo siempre acostumbro en cada mensaje, decirte lo que dice la palabra y también darte la receta, lo que dice la palabra, para que tú puedas llegar a la santidad. Ahora tú te has de preguntar, ok, entonces sin santidad nadie verá al Señor. Pues mira, vamos a ver la receta para la santidad. Podemos ir a Filipenses 2:12. Mira la receta para la santidad. ¿Hay algún hijo de Dios por aquí? Hay varios, gloria a Dios. Bueno, pues dile al que está a tu lado, esta receta es para ti. Esta receta es para ti. Llamado a la santidad. Y mira, aquí está la receta para la santidad. Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación, ¿cómo dice? Con temor y temblor. Fíjate bien, quiero que pongas atención en esta última frase, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Mira, esa palabra ocupaos es katergazomai. Y te voy a decir qué quiere decir. Suena como medio feo, pero significa trabajar completamente y significa también trabajar sin interrupción. Fíjate bien, estamos viendo la receta ¿para qué? Te iba a decir para la felicidad.
para la santidad. Ocupaos, que quiere decir trabajar completamente, trabajar sin interrupción. Eso es lo que quiere decir. Trabajar sin interrupción en vuestra salvación con temor y temblor. Ahora te voy a decir una cosa. Si tú estás cuidando tu salvación con temor y con temblor, no me cabe duda que estás trabajando sin descanso. Si tú tienes temor y temblor de Dios en tu corazón, no me cabe duda que estás trabajando completamente en tu salvación. ¿Sabes por qué? Porque dice Santiago que también los demonios creen y tiemblan. Pero hay mucho cristiano, mi hermano, que nomás dice que cree y ya ni tiemblan. Ya ni tiemblan. Fíjate bien, mi hermano. Ocupaos, trabaja sin interrupción con temor y temblor. Proverbios 1:7. Con temor y temblor. ¿Has oído esa frase en el Antiguo Testamento cuando le preguntan, ¿quién eres tú? Y dice el profeta, yo soy fulano de tal y temo a Jehová de los ejércitos. Mi hermano, Dios es un Dios de amor y es un Dios de misericordia, pero también es un Dios delante del cual, mi hermano, si no hay temor en tu corazón, no estás viviendo correctamente tu vida cristiana. Mira lo que dice aquí Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El necio no quiere sabiduría. El necio no quiere enseñanza. Isaías 66:1, por favor. ¿Sabes una cosa, mi hermano? Yo, a lo largo de mi vida cristiana, ha habido 3 sentimientos en mi corazón. Al principio, yo le servía solamente por agradecimiento. Solamente por agradecimiento. Se fue la droga, se fue el alcohol, se fueron muchas cosas muy feas que yo tenía en mi vida en un instante. Entonces yo decía, es agradecimiento. Yo me acuerdo que a la primera iglesia cristiana que yo llegué, yo dije, quiero lavar los baños. Yo no sé tocar, yo no sé computadora, yo no sé pues nada de lo que se hace ahí, pero acarrear las cubetas de agua y echárselas a la taza del baño, eso sí lo puedo hacer. Entonces, durante muchos años, primero agradecimiento. ¿Y qué crees, mi hermano? Después, amor. ¿Y qué crees? Después, temor. Hay cosas que yo hago porque le agradezco. Hay cosas que yo hago porque lo amo, pero hay cosas porque le temo. Te lo tengo que decir, mi hermano. ¿Dónde empieza uno y dónde termina el otro? No lo sé. Dios sí lo sabe. Dios sí lo sabe. Pero si tú no le temes a Dios, cuidado, mi hermano. Cuidado porque te estás equivocando. Te estás equivocando porque Él es el único que te da vida eterna y es el único que te puede enviar al infierno. Si no hay temor en tu corazón, te estás equivocando. Mira Isaías 66:1. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde está el lugar de mi reposo? Versículo 2, mira. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Entonces, fíjate bien, mi hermano. ¿Podemos poner la diapositiva, por favor? Filipenses 2:12. Quiero que te concentres en esta frase final. Ocupaos. O sea, trabajar sin descanso. O sea, trabajar completamente. Mis hermanos, muchas de las personas, yo en mi camino cristiano, yo he visto que tristemente se quedan a la mitad. O es más, ni siquiera llegan a la mitad. Entonces fíjate bien, ¿cuál es la receta para la santidad?
Ahora, quiero que pongas atención en dos cositas que hay aquí, mi hermano. Mira, esto, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Pertenece al versículo 12. 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Cuántas veces hemos hablado que Dios enseña en la Biblia, en la Escritura, que Él es el que salva a las personas? Pero también enseña que nosotros las personas tenemos una responsabilidad. Ya hemos hablado mucho de eso. Ok, quiero que te concentres porque aquí dice que tú debes de trabajar, que hay una responsabilidad de tu parte cuando te dice que trabajes sin descanso en tu salvación, con temor y temblor. Pero en el siguiente versículo dice que Dios es el que produce en ti así el querer como el hacer. O sea, están esas dos verdades otra vez. ¿Dónde es tu responsabilidad como hijo de Dios? ¿Y dónde Dios produce en ti el querer como el hacer? Bueno, pues esas preguntas, mi hermano, yo creo que van a ser contestadas cuando estemos delante de Dios. Pero el hecho de que nosotros no las entendamos o no las comprendamos no quiere decir que no sean ciertas. Por eso hice esta diapositiva, mi hermano, porque aquí dice que tú eres responsable de trabajar completamente, trabajar sin interrupción en la salvación que Dios ya te dio. Pero al mismo tiempo dice que Él produce en ti tanto el querer como el hacer. Son las dos verdades que parece que están una contra otra, pero no es así, mi hermano. Pero no es así. Ahora mira, siguiente versículo. Estamos viendo la receta para la santidad, porque sin santidad ya vimos que nadie verá al Señor. Y le dice a Timoteo, ejercítate en la santidad. ¿Para qué? Para que puedas enseñar santidad. ¿Verdad que sí? Ok. 14. Haced todo sin murmuraciones. Esta palabra murmuraciones es gongusmos. ¿Sabes qué quiere decir? Queja, hablar en voz baja o hablar en privado. Entonces mira, versículo 14. Haced todo sin hablar en voz baja, sin murmurar, sin hablar en privado. Fíjate bien, mi hermano. Y contiendas. Esa palabra contiendas es dialogismos. Quiere decir disputa, quiere decir discusión y quiere decir debate. Entonces mira, estamos viendo la receta para la santidad. El número 1, ¿cuál es? Trabajar sin descanso en tu salvación. Número 2, hacer todo sin murmuraciones, sin quejas, sin hablar en privado, sin hablar en voz baja, sin disputas ni discusiones. Esto es importante, mi hermano, es muy importante. ¿Sabes por qué? Porque el murmullo, la queja, hablar en privado, hablar en voz baja, la contienda, son características de Satanás. ¿Sabes una cosa? Podemos ir a Levítico 24:11. Cuando nosotros, ya hemos hablado de esto, Efesios 4:29, a ver si ahorita lo podemos poner. Cuando nosotros no estamos hablando cosas que edifican, estamos pudriendo a las personas. No nada más nos estamos pudriendo nosotros, sino estamos pudriendo a las personas que están cerca de nosotros. Te voy a platicar qué está pasando. En este tiempo, el hijo de una israelita y de un egipcio pelearon en el campamento con otro hombre de Israel. ¿Y sabes qué pasó? Mira,
en el versículo 11. Date cuenta, es hijo de una israelita y su papá era un egipcio. Y él se peleó con otro de ahí mismo del pueblo de Israel en el campamento de Israel. Y mira, y el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre de Dios, y maldijo, o sea, dijo mal de Dios. Entonces lo llevaron a Moisés, y su madre se llamaba Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan. Fíjate bien, ¿qué es lo que pasó? Pues que se peleó ahí en el campamento, y él blasfemó el nombre de Dios, y él dijo mal del nombre de Dios. Entonces, ¿sabes qué? Lo llevaron a Moisés, siguiente versículo, y lo pusieron en la cárcel. ¿Sabes por qué? Porque hasta ese momento nadie lo había hecho. Entonces Moisés no sabía qué hacer. Moisés dice, bueno, pues vamos a meterlo ahí a la cárcel, ¿verdad? Hasta que le fuese declarado por palabra de Jehová. Y Jehová habló a Moisés diciendo, saca al blasfemo fuera del campamento. Y quiero que pongas atención en esto. Y todos los que oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él. Hay otras versiones que dice impongan sus manos. ¿Sabes por qué, mi hermano? Porque ellos simbólicamente tenían que renunciar a lo que habían oído de lo que él había hablado. Pero ¿sabes qué sucede, mi hermano? Esto tú lo tienes que practicar en casa. ¿Por qué? Yo te digo, mi hermano, porque mira, muchas veces aquí mismo en esta casa, en el desayuno con mis hijos, puede haber un comentario. Y yo les digo, hasta ahí. Porque si sigues comentando, te vas a pasar a otro tema que ya no es adecuado. ¿Sabes qué ha pasado, mi hermano? Que es una familia más sana. Si tú no cuidas, lo que hablas, si tú no cuidas lo que oyes, te estás dejando pudrir por las demás personas. Mira, aquí esta persona que había blasfemado, que había hablado mal de Dios, no solamente estaba pudriendo su corazón, estaba pudriendo a las demás personas que solamente lo habían escuchado. Entonces, antes de matarlo, tenían que renunciar a lo que habían oído de su boca. Nomás imagínate qué tan grave es que tú puedas estar en cosas que no son adecuadas. Por ejemplo, cuando te hablan de un chisme. Por ejemplo, cuando están hablando de otro hermano o de otra hermana. ¿Qué sucede cuando una persona iba a ser sacrificada? Un animalito. Que la persona llevaba su sacrificio. ¿Sabes qué pasaba? Que la persona tenía que ponerle las manos en la cabeza al animal. ¿Para qué? Para pasar, el animal se sacrificaba por los pecados de la persona. Entonces la persona tenía que imponerle manos al animal en la cabeza en señal de que él pasaba su pecado al animal, y en ese momento el animal tenía que ser sacrificado y Dios perdonaba el pecado. Entonces fíjate bien, mi hermano, ¿qué está pasando aquí? Una persona blasfemó, dijo mal de Dios. Pues ellos tenían que imponerle las manos en señal de rechazo a lo que esta persona había hablado. Entonces, por eso es, mi hermano, que si tú en casa, tú escuchas que alguien empieza, desde ese momento, tú es tu obligación decirle, espérate tantito. Yo, mi hermano, muchas veces les he dicho, a ver, espérense, pues yo vengo de orar. Espérense, pues yo vengo de leer. O sea,
hasta aquí. Ya más, ya no. Y créeme, mi hermano, que tenemos relaciones más sanas. Tenemos relaciones más sanas, pero tienes que entenderlo. Tienes que entenderlo. Cuando una persona llega y te habla mal, entonces desde ese momento tú como hijo de Dios debes de decirle: mi hermano, mira, yo desconozco lo que esté pasando, pero hay que orar por él, o hay que orar por ella, porque tú no sabes todo. Bueno, yo creo que si no lo sabías, bueno, tú ya sabes lo que puede pasar. Efesios 4:29, por favor. Entonces mira, al final dice: pónganle manos, renunciando a lo que oyeron, y una vez haciendo eso, pueden apedrearlo, pueden matarlo a pedradas. Fíjate bien, mi hermano, ¿qué sucede? Que mientras tú no comprendas el daño que hacen las palabras, mi hermano, por eso no avanzamos, por eso no caminamos en el camino de Dios. ¿Por qué? Porque estamos viviendo pues de mala manera. Estamos practicando las cosas de mala manera. Nuestro camino cristiano no es el adecuado. Mira Efesios 4:29. Ninguna palabra podrida, eso es corrompida. Ninguna palabra podrida salga de tu boca, sino solamente, mira, que edifique. Solamente que edifique. Ahora, aquí la pregunta es: ¿esto no edifica? Pues si no edifica, entonces ¿qué está haciendo? Pudriendo. Entonces, fíjate bien, mi hermano, estamos viendo la receta. ¿Para qué? Para la santidad. Entonces, fíjate, trabajar sin interrupción en tu salvación, con temor y temblor. Filipenses 2:15. 2, hay que hacerlo todo sin murmuraciones. Hay que hacerlo todo sin hablar en voz baja, sin hablar en privado, o bien sencillo, mi hermano, sin hablar de más. ¿Sabes por qué, mi hermano? Porque es normal que los seres humanos, ¿cuánto tarda un niño en hablar, en enseñarse a hablar? ¿5 años? ¿4? ¿6? ¿3? Ok. Pero hay personas, mi hermano, que tienen 50 años y no aprenden a callar. Para aprender a hablar en 3 años, órale. Y habla hasta lo que no. Pero tienen 40 y no aprenden a callar. Tienen 50 y no aprenden. Es más, se mueren y nunca aprendieron a callar. Sí aprendieron a hablar, pero no aprendieron a callar. Fíjate bien, es importante, mi hermano, sí, porque si no, no vas a avanzar en tu vida espiritual, no vas a crecer espiritualmente, haciendo todo sin hablar en voz baja o en privado, o hablar de más. 3, hacerlo todo sin discusión y debate. Y mira el versículo 15. Para que seáis, esta palabra está mal traducida, es ginomai, y significa llegar a ser o alcanzar a ser. Para que llegues a ser, mira, irreprensible. Esa palabra en el griego quiere decir sin tacha. Sencillo, quiere decir puro e inocente. Hijos de Dios sin mancha, esa palabra es sin culpa. Fíjate bien. Primero, trabajar completamente en tu salvación con temor y temblor. O sea, no andar perdiendo el tiempo. 2, hacerlo todo sin murmuración y chismes. 3, sin contienda. Y una vez que tengas esas 3 cosas, mira, vas a llegar a ser sin tacha, puro, inocente, sin culpa. Y mira lo que dice después: en medio de una generación maligna. Esa palabra maligna es escolios, quiere decir malvado, engañoso, torcido. De ahí, ¿sí conocen la enfermedad de escoliosis? Que es la columna vertebral torcida, ya sea en forma de S o en forma de C. Pues de ahí, mi hermano, de ahí.
en medio de una generación torcida, perversa. ¿Sabes qué quiere decir perversa? Corrompida, pervertido, trastornado. En medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Me ayudas con el piano, por favor? Entonces, ¿qué te parece, mi hermano? La receta para la santidad. Te voy a decir una cosa. No es tan difícil. ¿Sabes por qué? Porque si tú te estás ocupando de tu salvación, ¿sabes una cosa? Dejas de ver a los demás. Hace poco tiempo, hace algunos añitos, me habló un hermano que lo iban ya a ordenar como pastor. Y me habla y me dice: hola, pastor. Hola, mi hermano. ¿Me van a ordenar pastor? Y digo, pues, gloria a Dios, mi hermano. Pero fíjate lo que él me dijo. Quiero que me dé un consejo, solamente uno. ¿Qué puedo hacer? ¿O qué tengo que hacer para salir adelante? Y le digo: sí, mi hermano, hay un solo consejo. Una, no voltees a ver a la gente, porque si volteas a ver a la gente te vas a desanimar. No voltees a ver a la gente, solamente ve a Jesucristo. Predica, obedece, pero no voltees a ver a la gente. Haz el bien que puedas y no voltees a ver a la gente. Porque hay gente que te va a agradecer, hay gente que no. Hay gente que lejos de agradecerte van a decir, es más, van a empezar a hablar unas cosotas. Le digo, pero si tú no pones atención en la gente, le digo, no te va a lastimar. Ese es el mejor consejo que yo te puedo dar. ¿Sabes qué sucede, mi hermano? Te voy a decir qué sucede. Que si nosotros no estamos trabajando con temor y con temblor, nomás estamos viendo qué pasa alrededor de nosotros. Nomás estamos viendo qué hacen las personas o qué no hacen. Por eso es, mi hermano, que mucha gente se queda a la mitad del camino. Si tú estás trabajando sin interrupción en tu salvación, con temor y temblor, seguramente, mi hermano, no hay murmuración en tu boca. Segurito. Seguramente, mi hermano, no hay pleitos ni contiendas, porque estás trabajando sin descanso en tu vida cristiana. Ahora mira, no quiero que pierdas de vista. Si hay estas tres cosas, vas a llegar a ser sin tacha, inocente, sin culpa, en medio de una generación torcida y pervertida. Versículo 16. Y mira, un último consejo. 4. Asidos de la palabra de vida. Esa palabra asidos en el griego es epejo. ¿Sabes qué quiere decir? Aferrarse, tomar firmemente, detener con fuerza, prestar cuidadosa atención. Fíjate lo que te dice: que te aferres. Una cosa es cuando tú tomas una cosa, pero si estás aferrado a Él, pues es con todas tus fuerzas, ¿verdad? Eso es lo que dice el Espíritu Santo, que tienes que aferrarte con todas tus fuerzas a la palabra de vida. O sea,
a la escritura, mi hermano. Ahora fíjate bien, ¿qué sucede si no reportas lectura? ¿Qué sucede si no estás en la lectura? ¿Sabes una cosa, mi hermano? Yo continuamente lo he dicho. Mi deseo no es que te entretengas. Mi obligación es mostrarte lo que dice la Biblia. Mi obligación es decirte, mira, este es el consejo de Dios. Yo no soy un policía angelical para aparecerme a un lado de tu cama y decirte, no has leído. No, yo no puedo hacer eso. No puedo desconectarte el internet, quitarte el módem y decirte, no has orado. No puedo hacer eso. La responsabilidad de la vida eterna es tuya, mi hermano, no es mía. No es mía. Entonces fíjate, ¿qué te dice la Escritura, el Espíritu Santo? Que tienes que estar aferrado, que tienes que tener con fuerza. ¿Qué? La Escritura. Y mira lo que dice: para que en el día de Cristo yo, dice el apóstol Pablo, pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni he trabajado en vano. ¿Me puedes poner el 17 en NBI para entenderlo un poco mejor? Entonces fíjate bien, mi hermano, ¿qué te parece la receta de la santidad? 1, trabajar sin descanso en tu salvación con temor y temblor. 2, hacerlo todo sin chismes, sin murmuraciones, sin hablar en voz baja. 3, sin pleitos ni contiendas. 4, aferrado a la palabra. Claro que damos por hecho, tiene implicación de obedecer, desde luego. Y mira lo que dice el apóstol Pablo: y aunque mi vida fuera derramada sobre el sacrificio y servicio que proceden de su fe, que es lo mismo, y aunque me mataran, con tal de que ustedes retengan su fe, con tal de que ustedes sigan en el camino de Dios, mira, dice el apóstol Pablo, aunque yo perdiera mi vida, no importa. Me alegro y comparto con todos ustedes mi alegría. Versículo 18. Así también ustedes, alégrense y compartan su alegría conmigo. ¿Puedes regresar a 1 de Timoteo 4:7, por favor? Entonces fíjate bien, mi hermano. Le dice a Timoteo: ejercítate, entrena, practica la santidad. ¿Para qué? Para que puedas enseñar santidad. Versículo 8. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la santidad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Versículo 9. Mira, palabra fiel, esa ya lo hemos visto. Fiel, verdadera. Palabra verdadera, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Palabra fiel, palabra verdadera, no es otra cosa. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Mira, que por esto mismo trabajamos. Esa palabra es copiado, trabajamos sin descanso y sufrimos aprobios. Esa palabra es oneidizo. ¿Sabes qué quiere decir? Difamar, atacar, molestar, acosar o injuriar. ¿Sabes qué sucede, mi hermano? Que el camino del pastor, te lo tengo que comentar porque hay varios que, mi hermano Julio pues ya predica, y hay varias personas que tienen llamado al pastorado. ¿Sabes qué sucede, mi hermano? Por eso dice el apóstol Pablo aquí, que por esto mismo trabajamos sin descanso. Nos difaman, nos maltratan, nos agreden. ¿Sabes por qué, mi hermano? Porque la gente no quiere escuchar el consejo de Dios. La gente
ella lo que quiere escuchar es que puede vivir como quiera y que Dios de todos modos la va a bendecir. La gente quiere escuchar que le va a ir muy bien, se porte como se porte. Muchas personas, mi hermano, llegan a esta casa, piden un consejo, obviamente se les da el consejo de Dios. ¿Y sabes qué sucede? Que no les gusta. Se van y en lugar de que le reclamen a Dios, dicen: es que el hermano así. ¿Sabes qué pasa, mi hermano? Por eso el apóstol Pablo les dice a los Gálatas: me he hecho vuestro enemigo por decirte la verdad. Por eso el apóstol Pablo les escribe a los Corintios y les dice: bueno, yo he hecho todo por ustedes, de hecho les he dado de lo mío. Y también les dice: y es más, me voy a gastar a mí mismo con tal de seguirles dando a ustedes. Y aunque yo los siga amando más, aunque ustedes cada vez me amen menos. ¿Sabes qué sucede, mi hermano, mi hermana? Si tú estás llamado a ser pastor, estás llamado a dar el consejo de Dios. Y tristemente la mayoría de las personas no busca el consejo de Dios. Es más, tú le das el consejo de Dios y juzga el consejo de Dios. Dicen: ay, esto sí, pero esto no. Y en lugar de que volteen para arriba y que le digan a Dios y le reclamen, las reclamaciones son contra la persona que dio el consejo. ¿Es difícil, mi hermano? Sí, mi hermano, es difícil. Yo recuerdo hace algún tiempo, poco más de un año, una persona me dijo tantas cosas, hasta que se cansó. Yo ese día me acuerdo que yo me hinqué y le dije: Señor, pues nomás le dije lo que tú dices. ¿Qué crees, mi hermano? Hace poco más de un mes vino y me dice: tenía razón, perdón. Y dije: pues yo sé que tenía razón. Pues sí, lo siento por tienes que pagar las consecuencias de tus actos. ¿Es duro, mi hermano, el consejo de Dios? Sí, mi hermano. Pero la gente nunca voltea a reclamar para arriba, siempre voltea a reclamarte a ti. Por eso dice el apóstol Pablo esto, mira: por esto mismo trabajamos sin descanso, porque tú quieres corregir a los que no quieren ser corregidos. No quieren ser corregidos. Tienes que buscar la santidad para que enseñes santidad. Y por esto mismo trabajamos sin descanso y sufrimos insultos, agresiones y palabras. ¿Es difícil, mi hermano? Sí, es difícil, pero también dice Gálatas 1:10: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, dice, no sería siervo de Cristo. ¿Sabes qué sucede, mi hermano? Que el camino cristiano es difícil. Es muy difícil. La persona que está sentada tiene que pedir sensibilidad en su corazón. Porque en una iglesia hay de todo. Hay corazones necios. Hay corazones caprichosos. Hay otros corazones que tienen la intención, pero nomás se queda en buenas intenciones. Hay otros corazones que ponen de su parte. ¿Y sabes qué? Nosotros tenemos que orar por el necio.
Orar por el caprichoso. Orar por el que no quiere escuchar. Y orar también por el que quiere continuar el camino. El que es necio, es posible que algún día llegue al camino, pero también es posible que un día se vaya del camino. Pero ¿sabes qué, mi hermano? Que dice claramente en Corintios: nosotros, el pastor tiene que predicar y tiene que dar el consejo de Dios. Si la persona entiende para vida, gloria a Dios, es olor fragante para Dios. Pero si la persona no entiende para muerte, gloria a Dios, es olor fragante para Dios. ¿Todos estamos llamados a la santidad? Sí, mi hermano, absolutamente todos. Número 1, ¿la receta cuál es? Trabajar sin interrupción en tu salvación con temor y temblor. 2, hacerlo todo sin murmuraciones, chismes o hablar en voz baja. 3, hacerlo todo sin discusión o debate. Y 4, que te aferres con todas tus fuerzas a la palabra de vida. Si tú haces esto, mi hermano, no me cabe duda que vas a avanzar en el camino de Dios. Si empiezas a cuidar tus palabras y empiezas a cuidar lo que escuchas, entonces vas a llegar a ser sin mancha, sin culpa, irreprensible delante de Dios. Ahora, cosa fácil, no, mi hermano, porque tienes que andar callando a todo mundo. Yo te digo porque a mí me ha pasado. Oye, espérate, pues yo al ratito voy a orar. Espérame, yo no quiero hincarme y lo primero, pedir perdón. No. Yo te dije hace algunos años, una vez, te tengo que decir esto. Una vez estaba yo comentando con un matrimonio de una persona, y yo lo único que yo dije, bueno, pues nadie ha llegado de ellos, ni su esposa, ni sus hijos. Así es que el hermano sabe mucho, pero pues nomás no llegan. Nomás dije eso. Y al ratito que me sube el Señor ahí de aquel lado, que me siento y que yo sentí la mirada de Dios. ¿Sabes qué me dijo? ¿Tú qué sabes? Y yo dije, perdóname. ¿Perdón? Dice, aprende a callarte la boca. Y no dije tan feo, de verdad, que yo digo, nomás dije esto. Pues sí, con eso. Que yo haya hablado del hermano, no. Que yo haya hablado de él como persona, no. De su familia, no. Pero Dios no te aguanta toda la vida. Pero sí me sirvió, mi hermano. ¿Sabes por qué? Porque jamás se ha vuelto a repetir. La receta para la santidad, mi hermano, tú ya la sabes. Ojalá que tú puedas llevarla a cabo. Mis hermanos, tenemos la cesta de las ofrendas. Como siempre te digo, ocupamos muchas cosas. Ojalá que nos puedas apoyar, pero lo más importante, mi hermano, es que tú te lleves en tu corazón la receta de la santidad. Mis hermanos, ojalá que esta palabra pueda ayudarles a su crecimiento espiritual. Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, gracias, Señor, por esta palabra. Gracias porque tu voz siempre es una luz para nosotros. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que nos des un corazón entendido, un corazón sensible a tu voz, un corazón obediente, Señor, para que podamos seguir tus pasos, tus pisadas, seguir tu ejemplo. Bendito sea, Señor, por siempre y para siempre.
Amén y amén.